Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gloria sea el nombre del Señor, que tenemos a un Padre vivo y verdadero, a quien nosotros amamos y adoramos, y que sobre todo Él nos ama, y nos ama con amor eterno. Su amor no tiene fin, su amor no tiene condición. Es un amor santo y sublime que todos los seres humanos realmente nos cuesta alcanzar a comprender esa grande y maravillosa misericordia de Dios. Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos y amigos que están atentos a la transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Saludos a cada uno de ustedes. Saludos a todos los hermanos que están conectados a mí. Dios los bendiga. Me da mucha gracia ver a los niños Manuel, ¿verdad? Me da mucha gracia verlos. Dios los bendiga. Bendiciones a todos los hermanos que tienen sus caritas, ¿verdad? Así que como el Señor dijo, a ver, muéstrame tu rostro, ¿verdad? Todos los hermanos que están conectados a mí, pues que Dios los bendiga. Sigamos adelante con Jesús. Los hermanos, le agradecemos a todos sus reportes. Dios los siga fortaleciendo y bendiciendo. Tenemos nosotros realmente la gran dicha, una dicha que no tiene fin, una dicha que cada día y día en día va creciendo en el Señor. ¿Cuál es la dicha que tenemos? En que siendo nosotros humanos, ahí sí que débiles e imperfectos, llenos de errores y de flaquezas y de debilidades, tenemos a un Dios que nos ama, un Dios que es misericordioso. Si así no fuera la naturaleza de Dios, ya no estaríamos, ni este mundo ya no existiera. Pero qué dicha la que tenemos todos. Bendiciones. Vamos a orar un momento antes de iniciar el mensaje de la palabra. Tenemos como tema en esta ocasión tiempos de misericordia, tiempos de compasión y misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Le invitamos a orar juntos. Querido Dios que estás en los cielos, Señor, venimos ante tu trono una vez más para agradecerte con todo nuestro corazón tus grandes bondades y misericordias, Padre. Nosotros no alcanzamos a comprender, Señor, toda tanta bondad. Cuánto nos amas, Señor. Bendito seas, alabado eres, glorificado eres, Señor, por ese amor tan grande que nos tienes. En tus manos ponemos ahora, Señor, el mensaje de tu palabra. Anhelamos, necesitamos, Señor, aprender cada día, pues tenemos hambre y mucha hambre de aprender de ti. Esta hambre no se acaba ni se termina, porque nosotros, Señor, anhelamos crecer en ti cada día. Muchas gracias, Señor. Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. Bien, esperamos que usted se acomode ahí en su hogar, se acomode en su sillón, en su banquito, donde usted está sentado, y únase con nosotros, ¿verdad? Ponga su rostro alegre, y no porque tenemos que ponerlo por querer ponerlo, sino es el fruto del Dios vivo y verdadero que habita dentro de nosotros. Así es que una sonrisa, lo de mí, una sonrisa, vamos, muy bien, esperemos que estén alegres y felices, porque la felicidad más grande es que tenemos Padre en los cielos. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. El tema es tiempos de misericordia. La palabra del Señor, muy bien, llegó la sonrisa, va a haber niños, que alegre, las nenas sonrientes, muy bien. Dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 a versículo 4. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, vea, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta palabra nos habla de la misericordia de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. La misericordia de Dios entonces es grande. ¿De qué tamaño es la misericordia de Dios? Del tamaño de nuestras necesidades y aún más allá, del tamaño, así que de nuestras transgresiones, de nuestras debilidades y flaquezas y pecados delante de Dios. Más grande y mucho más grande es la misericordia de Dios para nosotros, para este mundo en que vivimos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de misericordia, son tiempos de gracia. La misericordia de Dios es un regalo que nosotros no merecemos, es un regalo inmerecido. Eso quiere decir la misericordia de Dios. Es un regalo para toda la humanidad, pero ninguno de nosotros lo merecemos. Pero así es la misericordia de Dios. De lo contrario, no fuera misericordia. Nosotros vemos a través de estos tiempos que estamos viviendo, esta pandemia, estos juicios de diferentes formas en la naturaleza, cuántas situaciones duras y difíciles que estamos viviendo, pero aún el mundo no ha sido destruido, pero aún el mundo está, aún bendito Dios que muchos han sido enfermos por la pandemia, bendito Dios, Dios los ha sanado, el Señor los ha levantado. Algunos han marchado a la presencia de Dios, hijos de Dios, siervos de Dios, han marchado a la presencia de Dios. Los que han marchado a la presencia de Dios, hijos de Dios, temerosos de Dios, algunos le han preguntado al Señor, Señor, ¿por qué falleció por la pandemia? Si Él era fiel, si Él era tu hijo, Él era tu hija. Algunos el Señor les ha respondido su oración y les ha dicho, aquí está mejor conmigo, ha hecho Dios. Aleluya. Así ha dicho el Señor. Entonces Dios sabe lo que hace. Su misericordia se los llevó porque tiene planes para cada uno. Y a otros su misericordia nos ha dejado. Y no sabemos más adelante, pero su misericordia está, su compasión está. Todos los que han pasado esta pandemia se han enfermado, les ha ido duro, algunos escaparon de morir, pero la misericordia de Dios aún los dejó. Podemos decir que por su misericordia aún estamos vivos. Este mundo, por la misericordia de Dios, aún existe. Dios es muy bueno, compasivo y misericordioso. Por eso dice el pasaje, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vea, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí está hablando de una misericordia espiritual, de una misericordia eterna, porque los tiempos que hoy vivimos son tiempos de misericordia, pero esa misericordia podemos pensar que podría ser para los que no toman la misericordia espiritual, la misericordia terrenal, temporal y pasajera. Si no tomamos lo espiritual, entonces esa misericordia va a terminar acá si nosotros no abrimos nuestro corazón a Dios para entrar en obediencia a Él. Pero todo el tiempo que hemos vivido y que estamos acá y que el mundo aún existe, es porque Él es bueno. Porque Él está esperando el arrepentimiento de todo pecador. ¿Cuánta misericordia de Dios ha habido desde el principio de la creación del mundo?
¿Cuánto juicio de Dios ha habido? Pocos juicios de Dios. Los juicios de Dios en los tiempos del diluvio. Los juicios de Dios allá en Sodoma y Gomorra. Los juicios de Dios personales que el Señor ha enviado a los desobedientes. Pero más y más ha sido su misericordia que los juicios. Entonces, amados hermanos, ahora nosotros tenemos que aprovechar estos tiempos de misericordia, porque inevitablemente vendrán juicios de Dios, porque la palabra del Señor dice que Dios es misericordioso, Dios es compasivo y perdonador, pero también dice en el libro de Hebreos que Él es fuego consumidor. Para que el Señor envíe sus juicios, Él no los envía rápido, Él tarda mucho tiempo. Él advierte al pecador, no una vez ni dos veces, sino muchas veces, y le advierte de diferentes formas, de diferentes maneras, le advierte que si no entra en obediencia a Él y a su palabra, entonces va a enviar sus juicios. Pero Él tarda en enviar sus juicios. Entonces podemos pensar y podemos nosotros decidir de tomar la misericordia de Dios ahora que en estos tiempos está a la puerta. El Señor está a la puerta. Como dice en Apocalipsis, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Vea, entonces esta es pura misericordia de Dios. Y podemos ver muchos pasajes de la misericordia de Dios que está tocando en nuestra puerta, que nos está rogando por el bien nuestro, nos está rogando que atendamos a su palabra, que entremos en obediencia, pues su misericordia es grande, su misericordia es gratuita, que Él, dice, nos hizo renacer como creyentes en Cristo Jesús, quiere decir nacidos de nuevo. Mire, nos hizo renacer para una esperanza que no se termina, para una esperanza viva. No es una esperanza muerta, sino que una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así como Cristo vive, nuestra esperanza es una esperanza viva, es una esperanza grande, es una herencia que no se corrompe, es una herencia viva, la herencia eterna de la salvación, la herencia eterna de pasar juntos con Jesucristo la eternidad. Mire, es una herencia que no se contamina, incontaminada e inmarcesible, dice la palabra, que está reservada. ¿Dónde está reservada? En los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros, para los que le creen, para los que echan mano de su gran misericordia y su gran compasión, está reservada. En los cielos no hay ladrón, no hay polilla que mina la herencia, como dijo el Señor Jesús en los evangelios. En los cielos está reservado, ahí nadie mina, ahí nadie se lo va a robar, no hay corrupción, porque Dios es santo y perfecto, el reino de Dios y su justicia es admirable, pero inimaginablemente admirable. Entonces todo esto es por su grande y sublime amor canalizado en Jesucristo. Tenemos la gran misericordia. Nos emociona, nuestro corazón se conmueve ante la presencia de un Padre Celestial amoroso, cariñoso y compasivo. Entonces estamos viendo los tiempos de misericordia de Dios. En los Salmos, en el Salmo número 103, en sus versículos 4 y 5 por ahí, del versículo 3 al 5,
Nos dice la palabra, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, acerca de la misericordia. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Qué regalo de Dios! ¡Qué maravilloso regalo de Dios para toda la humanidad! Toda la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis está saturado de la misericordia de Dios. Quizá alguno dirá, pero Apocalipsis no, porque ahí hay juicios de Dios. Pues hasta los juicios de Dios son por misericordia. Pero ¿cómo así? Porque cuando Dios envía sus juicios, espera que ese jalón de oreja haga a las personas, haga al mundo reflexionar de sus maldades y renunciarlas y apartarse y reconocer a Dios en sus corazones. Es por misericordia. En medio de los juicios de Dios, si el mundo se arrepintiere, el Señor también se arrepiente de enviar sus juicios. Por eso podemos pensar que la misericordia de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. En la palabra de Dios está saturada de su gracia, de su misericordia para un mundo pecador, para un mundo que no le pone atención, que pocos, como dice la palabra, porque por eso es que la puerta es estrecha y el camino es angosto, porque pocos van por el camino de la misericordia, el camino de la compasión de Dios. Mientras que la puerta ancha y el camino bien ancho, muchos van por él, porque muchos prefieren inclinar sus vidas, sus pensamientos, sus corazones a lo fácil, a lo que no cuesta. Pero la misericordia de Dios sigue tocando a nuestra puerta y nos dice, Dios es quien perdona todas tus iniquidades. Quizás hay personas que piensan que Dios ya no perdona. Que Dios perdona pecados livianos, que Dios perdona pecados pequeños, pero pecados atroces, pecados grandes y espeluznantes, como que hasta ahí Dios no perdona. Esos son pensamientos que el enemigo de Dios pone en la mente de los seres humanos, pero Dios es un Dios de grandes oportunidades, un Dios que perdona, un Dios admirable. Nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, en su tiempo que estuvo aquí en la tierra, a través de sus predicaciones, sus enseñanzas, podemos nosotros aprender que su misericordia, su compasión no tuvo límites. Es sin límites, hasta entregar su vida en la cruz por el pecado de toda la humanidad, del que le cree y del que ni siquiera le cree ni le recibe. El Señor lo sigue amando y esperando. Entonces Él perdona todas tus iniquidades. Las iniquidades son pecados repetitivos y repetitivos y repetitivos que se convierten en pecados de iniquidad. Dios dice, perdona todas tus iniquidades. Y después de haber perdonado todas nuestras iniquidades, después de habernos limpiado, y después de habernos declarado justos, después de habernos declarado sin pecado y justificados por la sangre de Jesús, después de habernos declarado que ya no le debemos nada, que no tenemos deuda con Él, porque Cristo pagó nuestras deudas, Cristo pagó por nuestros pecados, después de habernos declarado justos. Mire, Él está pendiente de seguir haciendo bienes para nosotros. Está pendiente, como dice, perdona todas tus iniquidades y luego sana todas tus dolencias, todas tus heridas, todo el dolor que te ocasionó cuando no estabas en Cristo, cuando estabas en el mundo, cuando rebotaste por el pecado y la maldad y cuántas heridas y cuánto dolor y trauma que ocasionan cuando Dios no está, cuando nuestra vida no está siendo guiada por el Señor.
Estamos como quien dice, solos, completamente solos. Entonces toda sana Él, que sana todas tus dolencias. Primero perdona nuestros pecados, después sana nuestras dolencias, dolencias del alma, enfermedades del alma, enfermedades de traumas, amarguras, situaciones difíciles. Hay gente que opta al suicidio, hay gente que cree que su última esperanza se acabó, se terminó, ya no hay nada que hacer, ha recibido tanto rechazo, amarguras, le han ocasionado y siente que su vida está, como dicen algunos, está sin esperanza y su esperanza se acabó. Entonces quieren optar al suicidio. Pero la palabra del Señor dice, Él va a sanar esas heridas de tu corazón. Él va a sanar ese dolor que tienes en tu interior. Él te ama. Todo aquello que el enemigo te susurra en el oído y te dice por mentira, porque dice la palabra del Señor que Satanás, el mal, vino para matar y para destruir, mas Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia de paz y tranquilidad interna. Ese es el regalo maravilloso que su grande misericordia, que está vigente, está repartiendo hoy en día a manos llenas a todos aquellos que quieran estirar su mano y acogerse a esa gran misericordia de nuestro Señor. Sana todas las dolencias del alma y del cuerpo también. Él las puede sanar. A nosotros nos impactó hace unos días las revelaciones que el Señor dio para una familia, que toda esta familia se enfermó del COVID y en esta familia no solo estaban los adultos, sino los hijos y eran muchos niños y niños pequeñitos y todos se enfermaron del COVID, salieron positivos cuando se hicieron los exámenes y vean, y nosotros, y todos ellos clamaron a Dios, se humillaron delante de Dios, rogaron misericordia al Señor, pidieron perdón por sus pecados, se arrepintieron de sus pecados. Y nosotros estuvimos orando, ellos estuvieron orando. Y vea cómo el Señor reveló y el Señor en su revelación dijo que estaba con ellos, que los amaba mucho y que siempre había estado con ellos, observándolos, para ver si ellos se fijaban que Él estaba ahí para amarles, para abrazarles. Y qué tremendo fue esto. Y después se dio otra revelación. Vea, como en nuestra iglesia tenemos una sierva de Dios que el Señor le ha dado el don de revelación. Y está comprobado, no son solo emociones, no son solo dichos porque eso también nosotros tenemos que estar muy seguros de que es de Dios. Sigo viendo revelaciones que el Señor estaba sanando los que estaba con ellos y los sanó, toda la familia, ni uno de ellos pereció. Nuestro corazón realmente se conmueve de su grande amor, de su gran misericordia. Bueno es Dios, maravilloso es el Señor. Puedes sonreír, puedes estar alegre. ¿Por qué es que debemos de sonreír y estar alegres? Porque tenemos un Padre, como dice un canto, el Padre que yo soñé, el Padre que mi corazón anheló y soñó. Ese es nuestro Padre que está en los cielos. Sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida. Uno se imagina como cuando cae un animalito en un hoyo, en un precipicio, ¿verdad? Yo en mi niñez vi a una res que cayó en un precipicio. Todos lo querían sacar. Se juntaron muchos hombres para querer sacarlo, pero ya no lo pudieron sacar. Qué terrible. Era muy profundo el precipicio y ya no pudieron hacer nada. Entonces, eso a mí me da la idea que cuando el Señor dice rescata del hoyo tu vida,
como cuando caemos en situaciones tan difíciles que ni el dinero, ni la fama, ni las amistades, ni nadie de la gente que nos quiere, que nos ama, que está a nuestro alrededor, ya no puede ser nada. Nada, absolutamente nada. Ahí solamente Dios, nuestro Padre, es el que nos queda. Y lo más doloroso es que nosotros dejamos a Dios de último. Y tenemos en nuestro vocabulario decir, bueno, no hay más nada que hacer más que dejarlo en las manos de Dios. Pero qué bueno fuera que desde que principie un asunto invocáramos a Dios. Entonces, que inmediatamente el Señor dice, rescata del hoyo tu vida en situaciones de enfermedades, situaciones de deudas, situaciones de enfermedades incurables, enfermedades que los médicos dicen, esa es una enfermedad terminal. Aquí ya no hay solución, aquí ya no hay remedio. Ya solo cuiden, esperen, porque ya no va a vivir. Los médicos con toda su delicadeza, ¿verdad? Tienen que llamar a la familia y dar estas noticias tan dolorosas y tan difíciles. Pero muchas veces nosotros hemos visto testimonio que el Señor los ha rescatado y les ha dado aún otro tiempo más de oportunidad. Entonces, Él rescata del hoyo tu vida, de problemas difíciles, humanamente ya no se resuelven, humanamente ya no hay salida, no hay solución, pero Dios tiene la respuesta y su misericordia quiere rescatar del hoyo tu vida. Si usted siente perdido, tú te sientes sin solución, sientes que no tienes razón de vivir, sientes que gozo y alegría no son contigo, no tienes ninguna motivación para vivir. Jesucristo te dice hoy, Él rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Esas grandes bondades, esa gran misericordia de Dios, cuando nosotros no la merecemos. Ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios, porque es un regalo no merecido. Nosotros no lo merecemos, pero Él lo quiere hacer. Él te corona de favores y misericordia, dice la palabra, esas grandes misericordias de Dios que nos pone una corona en la cabeza. Vea cómo Dios nos quiere ver coronados de favores y grandes misericordias. Esos favores de Dios, que es la salvación, el perdón de pecados, vea, la salud del cuerpo, la salud del alma. Miren, esos son sus grandes favores que el Señor está poniendo delante de nosotros en bandeja de plata. Pero Jesucristo, a Él le costó su vida, le costó un pago alto, y su pago fue, como dice la palabra, su vida que entregó en la cruz por nuestros pecados. El versículo 5, ¿verdad? Nos sigue hablando el versículo 5 a través de esta palabra. ¿Hay un amén ahí los de mí? A ver, ¿dónde están? Digan un amén. Una sonrisa y un amén. Muy bien. Sigue diciendo la palabra del Señor, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor sacia de bien tu boca. Significa de que el Señor, en su misericordia, en el gozo y la paz que nos da a través de su grande misericordia, nos da sentimientos positivos, pensamientos positivos que vienen de Él. Y esos pensamientos y sentimientos positivos que vienen de Dios, miren, hace que nuestros labios pronuncie palabras de bendición, palabras de gozo, de alegría, palabras de misericordia para nuestro prójimo. De modo que Él nos hace rejuvenecer nuestras fuerzas, nuestro interior, como
las fuerzas del águila, el águila no envejece rápido. Según los estudiosos de estas clases de aves, las águilas tardan cientos de años para vivir, porque cuando envejecen se van, se suben en una roca, se quedan ahí, ellos mismos se van quitando hasta el último plumaje que ya poquito tienen, van quitando las garras todas encalladas, el pico igual se le va cayendo, ¿verdad? Y luego ahí se queda hasta que le salgan nuevas garras, nuevo pico, nuevo plumaje, y luego remonta alas y está rejuvenecido. Así pone de ejemplo el salmista que Dios, vea usted, sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. La palabra del Señor nos enseña entonces acerca de que los tiempos que vivimos son tiempos de gracia, tiempos de misericordia de nuestro amado y bendito Salvador. En el mismo Salmo, en el versículo 8, nos sigue hablando acerca de la misericordia. Veamos el versículo 8 del mismo Salmo. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente. Podemos entonces nosotros saber que por eso aún el mundo existe, aún nosotros existimos. Cuando nosotros muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios no ha hecho nada? Hay personas que dicen, mire, hay gente mala, mire, estas personas son malos, fulano es malo, algo así, y ahí está tranquilo, como que nada, ni siquiera el coronavirus le ha tocado, ahí está feliz, y mire, estos son malos, y esto y que el otro, y somos tentados a estar, de verdad, hablando o pensando cosas así, que el Señor cómo no los ha destruido, si mire, son atroces o algo. Pero podemos nosotros ver a través de la palabra del Señor que la misericordia de Dios es que da mucho tiempo, porque Él es misericordioso y es clemente. Mire, Dios no se enoja fácilmente, Él es lento para irarse y es muy grande en misericordia. Él ama al pecador, Él ama a la prostituta, Él ama a aquellos que se han cambiado su naturaleza de hombre y se han convertido, ¿verdad?, en pensamientos de naturaleza de mujer y viceversa. Él los ama, Él ama a todos aquellos pecadores de lo peor, Él los ama. Su misericordia está extendido sobre todos. Por eso es que aún el mundo existe, por eso es que aún podemos ver que mucha gente mala aún está ahí, que Dios no los ha enjuiciado. Pero eso no significa que Dios no los va a enjuiciar si no se arrepienten. Dios los ama en gran manera, pero aborrece su pecado. Dios no ama su pecado. Dios ama que puedan aferrarse a estas misericordias que ahora está vigente y está para todos aquellos que se arrepienten. Esa grande y sublime misericordia de Dios es abundante, tremendamente abundante para todos. Y Dios está esperando que la humanidad, vea usted, se arrepienta de sus pecados. Tenemos otro pasaje en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16 de Ezequiel. Vemos ahí la palabra del Señor que nos conmueve acerca de su misericordia. ¿Cómo somos nosotros los humanos? ¿Cómo es la humanidad? ¿Cómo es su naturaleza? ¿Y cómo es su grande y sublime amor? Dice Ezequiel 16 en el versículo 4. Vamos a verlo y a versículo 8. Dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste.
Sigue diciendo versículo 6. Dice Dios ahí, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y luego sigue diciendo nuestro Señor, y pasé yo otra vez junto a ti, te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y el Señor dice, fuiste mía. Amén. Qué impactante esta palabra. Esta palabra del libro de Ezequiel, nuestro Dios Todopoderoso la estaba dando al pueblo de Israel. Y le da una ilustración, del pueblo de Israel. Y cuando habla del pueblo de Israel, no está hablando solo del pueblo de Israel, habla también de la iglesia de Cristo, que es el Israel espiritual. Y cuando habla de la iglesia de Jesús como Israel espiritual, la misma oportunidad que le da a la iglesia es para el mundo entero. Entonces, el mundo entero está como dice esta palabra. Cuando estamos sin Dios, en pecado, Dios así nos mira. Miren, Dios así nos mira. Aquí está hablando de un recién nacido que nació, nadie lo cubrió, lo dejaron tirado en un campo, nadie le limpió su ombligo, nadie le echó, ahí sí que los medicamentos, los desinfectantes que necesita un recién nacido, nadie lo abrazó, nadie lo cuidó, y estando tirado, ahí sí que completamente en el abandono. Esta enseñanza nos dice que estando en peligro su vida, en peligro de morir a consecuencia del abandono, entonces el Señor dice, yo pasé junto a ti y te vi en esa forma, te vi en esa manera, desvalido. Entonces, dice el Señor, cuando pasé junto a ti y te vi de esa manera, mire cuál fue la reacción de nuestro Señor. Dice, te dije, vive. Quiere decir, no mueras. Esto es semejante a un pecador, al pecador sin Dios, que está tirado en su pecado y su maldad. El pecador no se ve así, pero Dios así lo mira. El pecador para él es normal. No mira el peligro en que está, no mira la desgracia en que está, no mira la muerte espiritual que está rodeándole y la destrucción, no lo mira, porque el humano es humano y no puede salvarse a sí mismo. Si Dios no le da, ¿verdad?, el entendimiento, no puede. Entonces podemos pensar que así mira Dios al pecador en peligro de muerte, desvalido, desnudo, sin protección, tirado en maldades, en vicios, en pecados horrendos, difíciles y duros. Pero Dios, que es misericordioso y compasivo, está alrededor del mundo buscando y diciendo, levántate y vive, no te quedes ahí. La invitación del Señor es, levántate, vive, porque así es su misericordia, así es su compasión. Él ama a todos los pecadores, de los peores, y les dice, levántate y vive. Sí te dije, dice la palabra, cuando estabas en tu sangre, te dije, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, le dice Israel. O sea, te levanté, tuviste vida, tuviste familia, te multiplicaste como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. ¿Cómo mira el Señor la hermosura de los seres humanos? Cuando ellos se dejan limpiar por el Señor, se dejan hermosear por el Señor, renuncian a sus pecados,
reciben a Jesús, el Señor hace pacto con ellos. Eso es lo que nos explica esta palabra. Hace pacto con ellos. ¿Qué clase de pacto? El pacto, en el pacto de la sangre de Cristo, bajo el nuevo pacto en la sangre de Jesús, de limpiarlos, de perdonarlos, de amarlos y darles otra grande oportunidad para que no mueran en pecados y en delitos, sino que ellos sean rescatados. Entonces, delante de los ojos del Señor pasan a ser hermosos. Dios pone así un ejemplo como de una señorita, ¿verdad? Que estaba desarreglada, que estaba de lo peor y todo, y viene el Señor, la arregla, le pone ropa, le pone zapatos, le pone adornos, le pone joyas, la viste, y luego va creciendo en la fe, va creciendo en la comunión con Él, y el Señor pacta con Él, con ella. Mire, está poniendo un ejemplo de las almas, de la iglesia de Cristo. Entonces dice, y te hermoseé y creciste, y sigue poniendo el ejemplo de atracción. ¿Cómo podemos nosotros atraer a Dios? Aferrándose a su grande misericordia, creyéndole a Él y hermoseándonos para Él. Y la hermosura que el Señor mira es cuando nosotros nos dejamos limpiar y purificar por su sangre, por la sangre de Cristo, que es el único antídoto contra el pecado, que es el único remedio contra el pecado que está arraigado en el corazón del ser humano. Y sigue diciendo el Señor en su palabra, mire, el versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. El Señor pone un ejemplo como de matrimonio. Era tiempo de amores. ¿Cuáles son los tiempos de amores con Dios? Después de que Él manifestó su misericordia, después que nosotros no éramos nada, después de que realmente nadie daba nada por nosotros, el Señor dio todo por nosotros. Y los tiempos de amores que el Señor dice son tiempos cuando el que era pecador ahora se ha dejado limpiar, se ha dejado purificar por el Señor. El Señor ama profundamente la rectitud, ama la pureza, el Señor ama la santidad. A eso el Señor le llama tiempo de amores, tiempo de comunión con Dios, tiempo de no poder vivir sino estar con Él, tiempo de que nuestros pensamientos están ligados a Él, tiempos en los cuales no podemos dormir y levantarnos como que nada, sino que como dice un canto, mi pensamiento eres tú, Señor. Tiempo en que nuestro corazón le alaba, le adora, le glorifica, le sirve, predica su palabra, está muy enamorado del Señor. Tiempo de amores. El Señor sigue diciendo que en esos tiempos de amores es cuando el humano se dejó limpiar, se dejó levantar por la misericordia de Dios, se dejó transformar, se dejó, ahí sí que el Señor le hermosee y lo vista como a Él le agrada, como a Él le gusta, con vestiduras nuevas, vestiduras espirituales, nuevas, puras y limpias, como el Señor dice en Apocalipsis que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, puro, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Esos son los amores que el Señor anhela para todo aquel pecador de lo peor. Su grande misericordia está ahora, en estos tiempos y en todos los tiempos, y aún está, y la humanidad debe de aprovechar, no debe de dejar pasar por alto el amor de Dios, la misericordia que está rodeando y rodeando a cada uno. Todo pecador le rodea la misericordia de Dios. Dios está buscando a los perdidos, al peor de los perdidos y a todos aquellos que anhelen buscar su rostro.
Él dice, vea, sigue diciendo en el versículo 8 de Ezequiel 16, luego sigue diciendo, te cubrí, miremos, y pasé otra vez junto a ti y te miré, y aquí tu tiempo era tiempo de amores, era tu tiempo que tenías hambre y sed de Dios, anhelo de amarle, anhelo de servirle. Por eso el Señor dice Apocalipsis en alguna de las iglesias, que no dejes tu primer amor, que ande en su primer amor, y el primer amor es Cristo Jesús. ¿Vea? Entonces tiempo de amores es con el Señor ahora para la iglesia de Cristo, y aquellos que aún no han acudido, aquellos que están sin esperanza, son tiempo de amores para con el Señor. Levántese en el nombre de Jesús, no se quede donde está, no hay tiempo para eso, porque es tiempo de andar en amores con el Señor, porque el que anda en amores con el Señor, él pacta con el Señor y lo cubre, dice su palabra. Mire, cubre su desnudez. Te cubrí, dice en la segunda parte del versículo 8, y te cubrí tu desnudez y te dije, mire, y juramenté y entré en pacto contigo. Mire, Dios pacta. Dios es un Dios de pactos y Dios cumple sus pactos. Entonces el pacto de Dios es amarnos, es perdonarnos, limpiarnos y que andemos en amores con Él en la Santa Comunión y que nos vistamos. Él nos ha vestido de ropas limpias y puras, porque pronto está el día del arrebatamiento, cuando Él vendrá por su amada la iglesia, por su amada la que le amó, la que anduvo con Él, la que se dejó limpiar, se dejó purificar, se dejó vestirse de lino fino, puro, limpio y resplandeciente. Que eso, dice la palabra, son acciones, actitudes justas de los santos ahora. Dice Jehová el Señor. Y luego dice, fuiste mía, dice el Señor. Cuando dice el Señor, fuiste mía, significa que se llegó al enlace espiritual matrimonial con el Señor, y ese enlace será en el día del arrebatamiento. ¿Cuándo será? Pronto será, porque Él sacará de esta tierra a los que son de Él, aquellos que hoy le obedecen, se levantan y se aferran a su grande y sublime misericordia. Vemos lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para recibir la misericordia de Dios? ¿Dónde la recibimos? ¿Qué hago? ¿Qué debemos hacer? Hebreos, el capítulo 4 de Hebreos y el versículo 16 de Hebreos nos dice de la siguiente manera. Vean. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. ¿A dónde? Acerquémonos al trono de la gracia de Dios, delante de su presencia. ¿Cómo? Sin miedo, confiados en su misericordia. Confiados que donde usted está, cualquiera que sea su situación, usted se siente pecador, usted siente que quizá usted es un hermano, una hermana en la iglesia, que no está viviendo bien con el Señor, que quizá nadie sabe qué pecados ocultos tiene, pero el Señor lo sabe. El Señor es muy bueno y el Señor está esperando que usted se arrepiente. Quizá nadie lo sabe, solo Dios y usted lo sabe. Él está esperando que usted le confiese. Es así de sencillo, fácil, sencillo, la misericordia de Dios en estos tiempos y en todos los tiempos de los seres humanos. Así de sencillo, pero con toda sinceridad. Acercarse confiadamente al trono de la gracia. La gracia significa de esa misericordia, de esa bondad, esa gracia que Dios inclina su cetro a favor nuestro. Así como la reina Esther se acercó al rey sin pedir permiso, y cuando antes se acercaba a un rey y no habían pedido permiso para entrar a la presencia del rey,
El rey, si él quería, podía mandar a fusilarlos, porque nadie podía entrar a la presencia del rey sin que el rey le haya concedido el permiso. La reina Esther, después de haber orado y ayunado, entró a la presencia del rey para darle sus peticiones, y la señal era que si sus cetros lo inclinaba, es que le estaba dando gracia. Si no lo inclinaba, es que podía mandar a fusilarlo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor, tiene inclinado su cetro ahora a favor de aquellos que se acerquen a Él con toda sinceridad, con todo su corazón, para pedir perdón por sus pecados y hallar gracia, hallar misericordia, hallar socorro delante de Él, el oportuno socorro. Ahí se obtiene la misericordia de Dios. Y nosotros todos estamos invitados para ir delante de Él y encontrar la gracia, el perdón de nuestros pecados y el gran regalo de la vida eterna, y sobre todo el gran regalo de andar en unidad con el Señor, en amores con el Señor Jesús. Muy bien, amados hermanos y amigos, entonces si nosotros vemos la gracia y la gran misericordia de Dios que está a nuestra disposición, a disposición del mundo entero ahora, sembremos nosotros misericordia también. Como iglesia de Cristo, como hermanos en Jesús, sembremos misericordia. ¿Cómo vamos a sembrar misericordia? La palabra del Señor nos enseña que nosotros seamos misericordiosos y seamos compasivos con los demás. El Señor nos invita a sembrar misericordia. Nos dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 1. Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. No desmayemos de ser misericordiosos y sembremos misericordia. ¿Cómo debemos de sembrar la misericordia? Recuerden que la misericordia es un favor no merecido. Es que nosotros hagamos bien a los que nos odian. Hagamos bien a los que nos detestan. Tengamos compasión de los que no nos aman, de nuestros enemigos. Que sembremos misericordia, perdonando a los que nos han ofendido. Eso es sembrar misericordia. Algunos dicen, pero ¿cómo voy a ser yo bondadoso si esto no lo merece? Y uno se pone a contar todo lo que me hizo esto y lo otro. No merece, pero Dios nos ha mandado a que nosotros, así como Él es misericordioso y nos ha limpiado, nos ha perdonado, su misericordia está vigente para el mundo entero ahora. También que nosotros sembremos misericordia como hijos suyos que somos, y que esa misericordia la sembremos. La mejor siembra es sembrarla donde no lo merece, si no, no sería misericordia. El Señor dice en su palabra: ¿qué de bien hacéis si vosotros perdonáis a aquellos que les hacen bien? Aquellos que son amables con ustedes, ustedes también los aman. Aquellos que les hacen un gran favor, ustedes también le hacen favor. ¿Qué diferencia hay? Dice el Señor. Para que ustedes sean verdaderos hijos de Dios, dice el Señor. Entonces, amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los aborrecen. Hagan bien a aquellos que hablan mal de ustedes y que los calumnian, y que todo lo que hablan son cosas, son mentiras, son calumnias. Háganles el bien, porque así son llamados hijos de Dios. Porque así es Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos, envía la lluvia sobre buenos y malos. Entonces, el Señor nos dice que sembremos misericordia y que no desmayemos. Que nosotros no desmayemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque así somos llamados verdaderos hijos de Dios.
Sembrar misericordia es orar por nuestros enemigos. Cuando decimos orar, es pedir bendición sobre ellos. No solo pedirlo de labios, desear bendición sobre ellos. Soñar que el Dios vivo y verdadero, que me abrió mis ojos espirituales, me hizo entender que yo soy necesitada de Él, que necesito agradarle, andar en santidad, desear y anhelar que aquellos que me desean el mal, aquellos que me odian, soñar y orar para que ellos también conozcan a Dios, que ellos también entren a los caminos de Dios, ellos sean salvos y perdonados y hereden la vida eterna con Cristo, y que el Señor los bendiga y sean benditos. Eso es sembrar misericordia. Sembrar misericordia es hacer el bien a quien no lo merece. Así como nosotros no merecemos que Dios nos envíe la lluvia, que Dios nos envíe su bendición. No lo merecemos, pero Él lo hace. Lucas capítulo 6, en uno de sus versículos, el versículo 32 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Muy bien, sigue diciendo la palabra, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los que, miren, para con los ingratos y malos. Esto es sembrar misericordia. Así como Dios es misericordioso, los hijos de Dios también somos llamados a sembrar misericordia, a perdonar, a no ver solo el mal en los demás, sino miremos el bien. Todas las personas, todo lo que es humano, todo lo que es, ahí sí que vaso de barro, vasijas de barro somos nosotros, dice la palabra del Señor. Y las vasijas de barro propensos a lastimarse, a quebrarse, a recibir un golpe, porque es bien frágil. Entonces, como vasijas de barro que somos, todos tenemos cosas muy buenas y cosas negativas. Entonces, la misericordia que nos haga ver las cosas buenas en las personas y no nos fijemos solamente en las cosas negativas, sino en las cosas buenas, para nosotros poder así seguir sembrando misericordia y sembrando compasión, manifestando misericordia. Porque es fácil decir, yo tengo misericordia, es que yo amo, yo bendigo, no, pero hay que manifestarlo, dando fruto. Hay que manifestarlo, estirando nuestra mano al necesitado. Dios en su misericordia pone en nuestro corazón a dónde nosotros vamos a estirar nuestra mano para apoyar al necesitado, para sembrar misericordia, para sembrar compasión. ¿A dónde? Muchas veces nosotros nos cuesta porque decimos, es que ¿por qué los demás no ayudan? Pues fulano tiene un negocio grande, tiene dinero, él debería de ayudar. ¿Qué están haciendo los demás que no ayudan? ¿Dónde están los empresarios ahora? ¿Y dónde están? ¿Por qué no salen? La ley de Dios no es así, sino la ley de Dios es, haz el bien en cuanto te venga a la mano hacerlo. No señalar que otro lo haga, sino que yo lo haga. Pero si es que yo no tengo, pues comparte lo que tienes. Es que yo solo, por eso dice la palabra del Señor, comparte tu pan con el hambriento. Y compartir es, tienes un pan, la mitad para el hambriento y la mitad para ti. Eso es compartir. No dar lo que nos sobra, porque dar lo que nos sobra es fácil. Sino que a veces quizás uno se queda sin comprar algo que necesita por compartir a otro que tiene mucha más necesidad.
pero mucho más difícil está pasando. Sembrar misericordia, sembrar compasión. La palabra del Señor nos dice que cuando sembramos compasión y misericordia, no solamente es a través de compartir alguna cosa, sino de perdonar y que nuestro corazón sea misericordioso y perdonador. Cuando vamos a juzgar a alguien, lo hagamos con misericordia. Si no, nosotros vamos a ser juzgados por Dios sin misericordia. Santiago, vamos terminando esta enseñanza con el libro de Santiago, capítulo 2 y versículo 13. El libro de Santiago nos dice de la siguiente manera, porque juicio sin misericordia se hará con aquellos que no hicieron misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. El día que nosotros vamos a ser enjuiciados por el Señor, porque todos vamos a compadecer ante el tribunal de Dios, entonces ese juicio va a ser con misericordia, si nosotros también tuvimos misericordia con aquellos que merecían, ¿verdad? Algo duro, que les jalaran duro las orejas, que los criticaran, que los señalaran, las críticas muchas veces sin misericordia, sin compasión, criticando a la gente, sacando cada rato lo malo que hicieron, lo malo que están haciendo. Qué difícil es la humanidad, qué peligroso es nuestra lengua, porque ahí sí que, como dice vulgarmente, que porque tenemos lengua, porque tenemos boca, podemos hablar y decir todo lo que querramos, señalando y señalando y señalando. Eso, entonces, falta de misericordia. A nosotros nos van a enjuiciar sin misericordia también en el día que estemos ante el tribunal del Señor. Eso no significa que el Hijo de Dios, que el creyente va a tolerar el pecado. No, Dios no tolera el pecado, pero ama al pecador. Nosotros igualmente, no es que estemos encubriendo ni tolerando pecado, pero hay que amar al pecador y juzgarlo con misericordia, porque Dios así lo dice. Cuando el Señor, ¿verdad?, venga, entonces vamos a entregar cuentas a Él. La palabra del Señor nos enseña entonces que sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Para aquel que se arrepiente. ¿Para quién es la misericordia de Dios? Para el que teme a Jehová, dice la palabra. Para el que se arrepiente de sus pecados. Entonces, esa misericordia de Dios es para siempre. Es ahora y por la eternidad. Esa misericordia de Dios es duradera para los que temen a Jehová, para los que con sinceridad le buscan y se apartan de sus pecados. Que el Señor nos siga bendiciendo, amada iglesia de Jesús, todos los amigos, hermanos, en donde ha llegado esta visualización, esta transmisión, que el Señor nos ayude a todos para regirnos a la palabra de Dios, que el Señor nos dé su gracia, su misericordia y que nosotros sembremos esa misericordia con que Dios nos ha bendecido a todos. Sigamos adelante con Jesús. Usted siente que tiene pecados, siente que Dios ya no le perdona, siente que sus pecados son de los peores, Dios le ama. Oremos al Señor con todo nuestro corazón. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón, tus misericordias. Gracias, Padre Santo, por esa grande y sublime misericordia que estamos viviendo, Padre, todos los tiempos pasados y todo, Señor, durante que existe la creación, la humanidad, tu misericordia ha estado vigente. Señor, pedimos en esta noche que abra los ojos de nuestro entendimiento, abre los ojos del entendimiento, Señor, del mundo entero, para que podamos entender estos tiempos claves, tiempos decisivos, tiempos benditos, tiempos, Padre, de grande misericordia sobre nosotros, sobre el mundo entero.
Tú estás aún con los brazos abiertos, esperando que el pecador se acerque a ti para pedir perdón y apartarse de sus pecados. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que estuvieron en esta transmisión. Señor, suplicamos que esta palabra penetre al corazón y haga la obra, Señor, para la cual tú la enviaste. Aquel que se siente, Señor, demasiado sucio, tú estás atento y estás aquí, estás a su lado, y que están muertos en pecados y delitos, tú pasas a la par de él y le dices: vive, levántate y vive, porque el amor de Dios está sobre ti, su amor te rodea y el Señor sigue esperando que tú te decidas por él. Levántate ahora, recibe a Jesús. Tú sabes la oración de fe. Señor Jesús, te necesito. Perdona mis pecados. Límpiame, Señor. Límpiame, levántame, dame vida. Gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión. Yo me aferro a ti, Señor. Yo te suplico que me hermosees con tu gracia, tu misericordia para ti, Señor. Gracias por Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz por mis pecados. Te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Señor, sella mi corazón con el sello de tu Santo Espíritu, Señor, ahora. Muchas gracias, Señor. Oremos, iglesia. Padre, muchas gracias por tu grande bondad y misericordia. Permítenos, Señor, sembrar esa misericordia, recibirla cada día, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Permítenos, Dios, recibirlas cada mañana y poder nosotros vivirla y sembrarla, Señor. Gracias, Padre Celestial, ayúdanos a ser misericordiosos. Danos ese amor tan grande y profundo que tú tienes en tu corazón, Señor, y que lo has manifestado para nosotros. Gracias porque nos tienes con vida. Gracias porque nos consuelas en medio de las tribulaciones. Gracias, Señor, porque tu amor está ahí. Gracias porque tus brazos, Señor, nos sostienen. Muchísimas gracias. Señor, perdónanos por ser egoístas, porque no sembramos misericordia, porque muchas veces, Señor, nos gusta solo ver lo malo en los demás y nos gusta criticar a los demás y nos gusta ver lo peor de los demás. Y como que un mal espíritu de crítica se apodera de nosotros para nunca ver lo bueno en los demás, sino solo lo peor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a sembrar misericordia. Bendito seas, Padre. Ayúdanos a predicar tu palabra. Predicar tu palabra es sembrar misericordia. Es hablarle a los demás, testificar de lo que has hecho en nosotros, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, amados hermanos. Dios los siga bendiciendo, el Señor los siga fortaleciendo. Sigamos adelante con Jesús cada día y cada día. Crezcamos en el Señor, anhelemos del Señor. Saludamos a los hermanos que se han reportado en este momento: hermana Elizabeth, hermana Elisa Cojón, hermano Esmelín de Paz, hermana Magalí Tista, hermana Flori Mazariegos, de López, Norberta Caballeros, Daily Martínez, Conita Mazariegos, Rosy de Paz, Chen, Delmi Rodríguez, Leonel Quintanilla, Rebeca Quintanilla, Marina Acetún, Jennifer Cortés y Ojana Juárez. Dios les bendiga, amados hermanos que se han reportado y los que han estado en Meet, pues algunos, ¿verdad? Estuvieron conectados. Dios los bendiga, los que han mostrado sus caritas,
¿verdad? Dios los bendiga. De eso se trata, de estar conectados a mí, de estar presentes, de estar sus rostros, ¿verdad? Aquí en pantallas. Dios los siga bendiciendo. Les esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana, mañana que hemos apartado y dedicado para el Señor. Oremos a Dios, adoremos al Señor en casa, creamos un ambiente de alabanza, de adoración al Señor en nuestros hogares, porque recuerden, donde hay alabanza a Dios, ahí está el Señor. Dios es atraído por la alabanza de sus hijos. El Señor vive en medio de la alabanza. ¿Quiere usted que se manifieste la presencia de Dios en su casa? Adórele, alábele, prepare su corazón, pues Dios nos tiene preparado el manjar de la palabra del Señor para el día de mañana a través de su siervo, el hermano Álvaro Cruz, a quien el Señor está usando a través de esta palabra. Muy buenas noches a todos y sigamos adelante con Cristo Jesús. Amén.